Muy buenos días para todos. Mi nombre es Steven Villegas y hoy vamos a hablar sobre una metodología aplicada al desarrollo de software llamada PSP. Vamos a estar siguiendo una agenda en la cual vamos a tratar los 7 componentes claves de conocimiento de la metodología, que son los pilares sobre los que se fundamenta todo lo que es PSP. En primera instancia vamos a hablar sobre los fundamentos del conocimiento. Son todas aquellas prácticas y conceptos que fundamentan toda la estructura y el procedimiento que tiene estructurado PSP. Después vamos a tratar sobre los conceptos básicos. En los conceptos básicos vamos a hablar sobre todos los concepticos que son vitales para entender cómo son las definiciones dentro de PSP. Después vamos a entrar a hablar sobre la medición de tamaño en productos de software y la estimación de esfuerzo, algo que es fundamental cuando nosotros estamos tratando o estamos realizando procesos de estimación de esfuerzos. Después vamos a hablar sobre la construcción y el seguimiento de planes de proyecto, es decir, vamos a ver cómo es la manera que PSP propone para realizar todo el seguimiento de las actividades concernientes a un proceso personal. Vamos después a hablar sobre la planeación y el seguimiento de la calidad del software. Este también es otro factor clave dentro de los procesos productivos de software, donde tenemos que tener prácticas que garanticen que los productos que estamos liberando al mercado de nuestros clientes cumplen con estándares mínimos de calidad. También vamos a tratar sobre el diseño de software, cuáles son las propuestas que nos da PSP para estructurar nuestros diseños de software de tal forma que el producto en el que se van a transformar después sea un producto de calidad y que cumpla con los requerimientos de nuestros clientes. Después de hablar de diseño, vamos a pasar a ver cómo podemos adaptar PSP a cualquier otro proceso productivo en el que yo quiera embeber calidad, y esta metodología la quiero utilizar como referente para tener un marco sobre el cual pueda empezar a trabajar. Entonces, continuemos. Pasemos a hablar sobre los fundamentos del conocimiento. PSP es una metodología, es un conjunto de procesos definidos para la construcción de productos de software de alta calidad. Es decir, PSP nos enmarca de principio a fin cómo yo como desarrollador de software tengo que realizar mis productos o mis entregables de una manera consistente, ¿ya? Que todos mis entregables a través del tiempo sean productos de calidad, ¿no? Para eso entonces partamos de algo muy básico, que es un proceso. En la universidad siempre nos han dicho, un proceso es una secuencia de pasos que se deben realizar para realizar una tarea, ¿ya? Entonces, ya teniendo eso sigue siendo igual aquí en PSP. Ahora vamos a hablar de lo que es ahora un proceso definido, ¿ya? Un proceso definido lo que quiere decir que ya es un proceso que está propiamente documentado, que ya tiene bien estructurados los pasos que se tienen que cumplir para poder realizar la tarea para la que se diseñó ese proceso. ¿Cuáles son los beneficios de tener un proceso bien documentado? Un proceso bien documentado o bien definido me trae muchos beneficios, como son, por ejemplo, poder planear y dar seguimiento a los trabajos que se asignan, ¿ya? Si yo tengo un procedimiento documentado, tengo bien claras cuáles son las fases que tengo que cumplir y cuáles son las entradas y las salidas de cada fase, obviamente voy a poder hacer seguimiento de qué tanto ha avanzado una tarea con respecto al tiempo que se le ha designado. Puedo también hacer el trabajo completo y correcto, es decir, que lo que yo produzca esté correctamente entregado, que abarque todo lo que dice el requerimiento y aparte de eso cumpla de manera correcta con las especificaciones que trae el requerimiento. Ya también nos puede ayudar a tener un proceso bien definido en
todos los temas de calidad. Podemos hacer planeación y seguimiento sobre la calidad de nuestro producto. Si tenemos métricas perfectamente definidas sobre nuestros productos de software y sobre nuestros procesos para desarrollar productos de software, vamos a poder tener estimados de cuántos errores vamos a poder estar inyectando en nuestros productos de software por cada unidad de medida. Supongamos que tenemos líneas de código, entonces yo puedo decir, si planeo de tal forma, voy a tener más o menos 20 errores por cada 1000 líneas de código. Ahora, ¿cuál es una de las ventajas o de los conceptos, digamos así, revolucionarios que trae PSP? PSP se estructura como un proceso personal, donde son pasos que guían mi labor diaria. No es una estructura que como tal enmarque todo un proceso de desarrollo y esté sincronizando 70, 80, 200 desarrolladores, sino que es más bien como yo oriento mi trabajo para realizar la tarea productiva que se me designó. ¿Ya? Partiendo de eso, tenemos entonces que definir unos patrones de proceso. ¿Ya? Los patrones de procesos en sí son los que yo puedo replicar en toda la organización, en cada uno de mis desarrolladores, y que cada uno con ese patrón lo adapte a sus necesidades. ¿Ya? Es decir, respete, digámoslo así, la estructura macro que se le da, pero adapte ciertos componentes a su desempeño o a sus habilidades propiamente dichas. ¿Ya? Entonces ya pasamos a decir qué es un proceso operativo. Un proceso operativo es un proceso que define con precisión qué es lo que se debe hacer. Este no implica mucho desgaste pensando, tratando de encontrar una solución o tratando de encontrar la secuencia de pasos que debo seguir. Este simplemente es va de inicio a fin y yo ya tengo demarcado qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Otra parte muy importante es tener bien claros cuáles son los elementos en un proceso. PSP identifica 4 elementos que son de alta importancia a la hora de definir un proceso, que son las guías o scripts, que básicamente son todos los pasos a nivel macro de la actividad productiva que yo estoy desarrollando. Si yo estoy escribiendo software, mi procedimiento macro debería ser hacer una fase de planeación de la tarea que tengo que desarrollar la tarea y posteriormente tratar de hacer un análisis sobre la forma en la que yo realicé la tarea para verificar qué tan efectivo fui a la hora de hacer la tarea. ¿Ya? Los formatos, que son el segundo componente que propone PSP, son las estructuras que se le proveen a las personas para que recopilen su información durante todo el proceso que están realizando. ¿Ya? Son, digámoslo así, documentos donde yo consigno, por ejemplo, el tiempo que me gasto realizando un diseño o escribiendo un código o realizando pruebas. ¿Ya? Esos documentos que yo voy registrando son los formatos, donde yo voy llevando como un log de defectos encontrados y voy registrando la tipología del defecto y voy registrando cuánto tiempo me toma hacer la corrección del defecto. Ese tipo de formatos son los que sugiere que se deben tener dentro de un proceso propiamente documentado como es PSP. También hablamos de las métricas. Las métricas son las medidas que me permiten a mí cuantificar el producto, me permiten tener una medida exacta de cuánto estoy haciendo, qué esfuerzo estoy invirtiendo en el producto, qué tamaño tiene, qué tanta calidad le he metido a todo el proceso. ¿Ya? Eso es algo que nos permite y que debería ser un requerimiento en todo proceso. Y finalmente terminamos con los estándares. Los estándares son todas las medidas que nos permiten unificar de cierta medida todo el proceso, los entregables que genera cada paso del proceso deben estar ceñidos por unos estándares. Dentro de la parte estadística que maneja PSP para proponer todo el tema de estimación de esfuerzo y de tamaños, vamos a tener que repasar un poquitico estadística de universidad. Vamos a hablar, por ejemplo, de qué es una distribución.
En PSP se utilizan las distribuciones para tratar de asignar tamaños y probabilidades de tamaños y de esfuerzo dependiendo de una estimación. Entonces, una distribución es un conjunto de valores numéricos generados por un proceso común. Supongamos, si yo estoy escribiendo código, el tamaño que yo empiece a medir, el tamaño en líneas de código de los productos que empiezo a generar, que yo empiece a recaudar esos datos, si yo los paso y los grafico, eso puede representar una distribución donde yo voy a ver que ciertos componentes tienen medidas de tamaño diferentes y que se van agrupando de cierta forma en ciertos tamaños específicos. ¿Ya? Pasamos a hablar ahora de la media. La media como tal, o el promedio simple, es simplemente la suma de los valores en una distribución dividida por el número de valores que componen la distribución. ¿Ya? Si seguimos, entonces miramos la varianza. La varianza es un concepto importante porque nos permite determinar cuánta es la difusión que hay entre el dato central de la distribución y los demás datos que componen la distribución. Y la desviación estándar, que es básicamente qué tan lejos está un dato en específico con respecto a la media, ya que normalmente siempre se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. También entonces tenemos que hablar de algo que es muy importante a la hora de hacer estimaciones y entender cómo funciona el proceso de estimación en PSP, es la correlación. La correlación me permite determinar qué tan relacionada está una variable con respecto a otra. Por ejemplo, si yo estoy analizando velocidad, qué tan relacionada está la velocidad con el tiempo, ya donde yo estoy midiendo dos variables, velocidad y tiempo. Entonces la correlación de esas dos variables significaría que hay una relación directa entre la velocidad y el tiempo. ¿Ya? La significancia es otro concepto estadístico que entra a jugar en PSP. La significancia mide la probabilidad que tienen dos variables que estoy midiendo de estar correlacionadas por el azar. O sea, que de buenas me dio por medir la variable A y la variable B y esos me dieron una correlación buena. Pero puede ser que esa correlación que medí y que encontré ahí haya sido fruto de una coincidencia porque lo hice en un instante justo. ¿Ya? Entonces lo que hace la significancia es medir qué tanta suerte tuve al momento de de medir las dos variables y encontrar la correlación que tenía. Y finalmente pasamos a hablar a lo que es la regresión lineal. La regresión lineal básicamente lo que hace es, a partir de un conjunto de datos, trata de graficar una línea recta de tal forma que la distancia entre todos los puntos sea la menor posible. La regresión lineal básicamente lo que me permite realizar es, a partir de establecer sobre todos los valores que yo ya tenga guardados y recopilados de mis procesos anteriores, establecer una proyección de cómo va a ser mi desempeño con respecto a alguna variable o cómo va a ser el esfuerzo que voy a necesitar para desarrollar un producto con respecto al tamaño que yo le estimé. Vamos a hablar, siguiendo con toda la parte estadística, de los grados de libertad. Los grados de libertad básicamente son la cantidad de agrupamientos que yo puedo tener dentro de una distribución, ¿ya? Como dice la definición puntual, es el número de puntos de datos en comparación con el número de parámetros. Ya básicamente lo que me hace es, digámoslo así, establecer clasificaciones entre rangos para agrupar información. Y la distribución T. La distribución T en PSP permite determinar la significancia de una correlación y el intervalo de predicción para esa regresión. Básicamente lo que hace esta distribución es, a medida que yo la voy nutriendo de datos, ella me va estableciendo qué
tan correlacionados están los datos que yo voy recaudando con respecto a los intervalos de predicción que voy generando. Hablemos ahora de métricas. PSP maneja 4 métricas básicas. Las métricas en PSP buscan medir el tamaño, el esfuerzo, la calidad y tener una medida referencial sobre un calendario para una serie de actividades. El tamaño vemos que se utiliza para medir qué tan grande es el producto que yo quiero entregar. En esfuerzo vemos cómo se mide la cantidad de tiempo que yo necesito invertirle a un producto de cierto tamaño. La calidad en el producto lo que busca medir básicamente es qué tan inmerso y qué tan efectivo estoy siendo durante el desarrollo del proceso para eliminar defectos y para ver qué tan productivo soy a la hora de corregir estos defectos durante el proceso. Y finalmente en calendario lo que se busca medir es cómo es mi avance con respecto a la planeación y hacer proyecciones sobre cuánto me podría demorar a partir de un punto específico en el calendario. ¿Ya? Continuando con el análisis de datos, entonces entramos a hablar de un concepto que a mí me parece que es bastante importante y que muchas metodologías no aplican, que es el análisis post-mortem. El término como tal viene de los exámenes que realizan los médicos forenses una vez que se encuentra un cadáver, ¿ya? Para tratar de determinar las causas de muerte. En el PSP no se busca determinar cuáles son las causas para que un proceso se muriera. Lo que se busca es tratar de encontrar todos los puntos que yo pueda mejorar en mi proceso para la siguiente iteración o la siguiente vez que yo aplique este proceso pueda hacer mejoras incrementales que se reflejen en mayor calidad y mejor gestión del tiempo designado. Cuando estamos haciendo o vamos a realizar un proceso de estimación de un producto de software basándonos en PSP, tenemos que tener primero definidos unos criterios para las métricas de tamaño y unos estándares de conteo. ¿Por qué es importante tener criterios para las métricas? Yo necesito que la métrica, la medida que estoy utilizando para estimar el producto, de verdad tenga una relación válida entre el tamaño o el esfuerzo que va a requerir el desarrollo del programa y el tiempo que me va a llevar desarrollarlo. Y es necesario tener un estándar de conteo porque al ser una métrica basada sobre el tamaño necesito un estándar de saber qué tengo que contar como parte funcional del producto y qué no, porque eso es lo que al fin y al cabo significa el tamaño que yo voy a tener en mi producto, ¿ya? Para eso entonces tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el tamaño físico y el tamaño lógico. El tamaño físico como tal es un conteo puntual de líneas de código, ¿ya? O de algún elemento que a mí me sirva para expresar el tamaño de mi producto. Y el conteo lógico lo que busca es básicamente representar la complejidad en operación del elemento que estoy midiendo. ¿Ya? Cuando estoy haciendo un conteo de tamaño, estoy tratando de verificar cómo es el tamaño o de estimar cómo va a ser el tamaño de mi producto, tengo que tener en cuenta algo, y es que básicamente, digamos así, si yo parto de un programa base para hacer el desarrollo, ese programa base va a tener un tamaño específico que no va a representar esfuerzo a la hora de implementar mi solución, ¿ya? Si de ese programa base yo tomo una pequeña parte y la modifico, esas líneas que yo modifico sí me van a representar un esfuerzo, porque obviamente tengo que entrar al método, la función o bloque y editar ciertas líneas, pero también voy a tener parte de esas líneas que las voy a tener sin modificar, que las voy a poder utilizar directamente sobre mi programa sin hacerle ningún cambio. A toda esa parte yo le voy a añadir una nueva estructura del programa. Dentro de esa estructura del programa van a existir líneas que yo voy a agregar, que voy a crear desde cero
algunas de esas líneas que yo cree de cero las voy a poder utilizar después en otros programas, pensando que estoy desarrollando un producto que va a incrementar de tamaño y funcionalidades con respecto al tiempo, a los ciclos de desarrollo. Y finalmente tengo unas líneas que son reusadas, que yo copio de otros programas, pero que tampoco me implican esfuerzo a la hora de estar realizando el producto. ¿Ya? PSP como tal centra todo lo que tiene que ver con estimación de software en estas líneas, que son las que se conocen como líneas agregadas y modificadas, porque ahí es donde se enfoca el esfuerzo del desarrollador al tratar de construir el nuevo producto. Listo. Dentro de las métricas de tamaño que yo puedo definir, obviamente tengo la más básica, que es utilizar elementos de base de datos, contar por ejemplo el número de tablas, el número de columnas, que me sirvan, que sean elementos que yo pueda contar inequívocamente y consistentemente de vez en vez, ¿ya? Para realizar la estimación del tamaño. Entonces, en elementos de base de datos, que ahí entran tablas, entidades, siempre se me va a hablar. Líneas de código. Líneas de código indican el número de líneas funcionales como tal que yo tengo dentro de mi programa y que puedo utilizar como unidad de medida de tamaño. ¿Ya? También podría ser, por ejemplo, si estoy trabajando con documentos físicos, podría aplicar como un tamaño de página, de párrafos, o llevarlo hasta el detalle de contar el número de líneas. Y tener, por ejemplo, también, en caso de que esté aplicando mi proceso para definición de requerimientos, podría ser el tamaño del requerimiento, donde yo puedo establecer, por ejemplo, si es por puntos funcionales, en un requerimiento cuántos puntos funcionales tiene, y eso me sirva para poderlo clasificar y establecer un tamaño a partir de esa medida. Proxies. Hablemos de los proxies. Los proxies son básicamente sustitutos que yo utilizo a la hora de realizar una planeación en PSP. Un proxy se puede ver como una representación lógica que yo doy en la fase de planeación del proceso, ¿ya? Donde yo indico su relación con otros proxies dependiendo del problema que vaya a tratar. Indico cómo es la transición entre ellos o cuántos voy a tener presentes, o si voy a utilizar, por ejemplo, componentes que ya vienen de otra aplicación, ya donde yo la reflejo acá, digámoslo así, que esto es algo que ya tengo construido y que no voy a tocar y que de aquí solamente voy a llamar o a ejecutar ciertas funciones, y los resultados son los que yo voy a utilizar para seguir trabajando. Entonces, los proxies básicamente son eso, son medidas que yo utilizo para generar una estimación, y básicamente dependiendo de lo que yo visualice en esta fase, yo puedo determinar el tamaño. Puedo decir, este va a ser un proxy más o menos grande porque voy a ver que el componente va a tener que interactuar con sistemas externos, voy a tener que estar dependiendo de la velocidad de la red, entonces voy a tener que tener un sistema de monitoreo, o voy a ver que este va a ser, por ejemplo, muy pequeño porque puede ser que solamente tenga que ejecutar algo muy puntual, ¿ya? Y así, utilizando esto, es que yo genero las estimaciones en PSP. Siguiendo con el tema de los proxies, aquí hay algo muy importante, que son las tablas de tamaño relativo. Yo puedo, después de generar mis proxies, clasificarlos y tratar de pensar, bueno, ellos son más o menos grandes, pero yo necesito convertir este más o menos grande o este muy pequeño en un valor promedio o en un valor cercano al número de líneas de código o a la métrica que yo utilizaba en el proceso al que corresponde. Entonces, las tablas de valor de tamaño relativo lo que hacen es eso, que a partir de una distribución, entonces yo digo, mi valor medio es justamente el que coincide con la media de la distribución.
Si yo le calculo una desviación estándar y una desviación estándar a lado y lado, aquí voy a tener los que son pequeños y los que son grandes. Si yo le calculo otra media, otra desviación estándar, perdón, y otra desviación estándar, voy a tener acá los muy pequeños y voy a tener acá los muy grandes, ¿ya? A partir de eso, entonces, teniendo la correlación entre los datos de una distribución, hago estas clasificaciones y a partir de esto es que yo paso a decir la media, por ejemplo, si un proxy es mediano, ese proxy entonces sería de más o menos unas 25 líneas de código, ¿ya? Si es muy pequeño, puede ser de unas 3 líneas de código. Si es muy grande, yo digo que puede ser de más o menos 30 líneas de código, ¿ya? Y así es como las tablas de tamaño relativo me permiten establecer, a partir de una suposición, tener un tamaño relativo de un componente o de un proxy. El método proof. El método proof es el que utiliza PSP al momento de realizar estimaciones. Ya vimos cómo trabaja una tabla de tamaños relativos, cómo se estructuran los proxies y qué son los proxies. Ahora miremos cómo son los pasos para realizar una estimación en PSP basándonos en el método proof. El método proof básicamente cita esto. Dice que primero tenemos que definir el diseño conceptual. El diseño conceptual es esto: dibujar proxies y tratar de asociarlos más o menos qué tamaño tendrían dependiendo de la complejidad que nosotros visualicemos al momento de estar haciendo la planificación. Después de establecer el diseño conceptual, paso a hacer la identificación y la estimación de tamaño de cada uno de los proxies. Cuando estamos estimando los otros elementos dentro de nuestro producto, se refiere a todos los elementos que vimos en la gráfica del conjunto de qué es lo que me tiene en cuenta PSP como esfuerzo. Ya paso a estimar la línea base o el producto base sobre el que yo voy a trabajar, paso a estimar cuáles líneas de ese producto base voy a modificar, cuáles de ese producto voy a eliminar, paso a calcular o a estimar cuántas líneas voy a añadir a ese producto base, cuántas líneas o cuántas partes voy a añadir a ese producto, cuántas van a ser de reuso y al final voy a estimar cuál es el reuso planeado de ese nuevo componente que estoy desarrollando. El método proof básicamente son, digámoslo así, se grafica como si fuera un diagrama de flujo, donde tú tienes 4 opciones diferentes a partir de ciertos criterios. Básicamente ellos te preguntan, ¿puedes utilizar el método A del cálculo de esfuerzo del método proof? Para el método A necesitas tener más de 3 valores históricos y que la correlación entre esos valores cumpla con unas medidas, ya que sean significantes. Si no cumple, pasas al método B. El método B tiene también los mismos criterios, necesitas más de 3 puntos y necesitas que esos puntos tengan una correlación fuerte. Si no tienes esos, pasas al método C. El método C básicamente lo que hace es que toma tus estimados y sobre ellos calcula unos promedios y te asigna un tamaño relativo. Y el método D básicamente es la intuición que tiene el desarrollador para dar un tamaño estimado del producto. Los intervalos de predicción entonces son los rangos que yo tengo que me permiten tener una certeza de más o menos el 70% de que el tamaño final de mi producto va a estar entre esos dos valores, ¿ya? Ese es el intervalo de predicción. Básicamente tiene 2 cotas, tiene una cota por encima y una cota por debajo de la estimación que se realiza. Entonces, teniendo esos dos límites, PSP te dice
que con un 70% de probabilidades el tamaño final de tu producto, siguiendo la metodología, va a estar en ese rango. Los planes de proyecto en PSP son labores que se realizan casi de manera personal, ¿ya? Donde yo, a partir de mis asignaciones, las pongo sobre un calendario y teniendo en cuenta mi asignación, mi carga horaria y teniendo en cuenta mi desempeño, estructuro mis actividades en ciertos días o ciertas semanas para hacer el compromiso de cuánto me voy a demorar entregando un producto o cuánto me voy a demorar cumpliendo con mi asignación. ¿Ya? Por eso entonces empezamos a definir qué es un plan en PSP. Un plan en PSP define el trabajo y cómo se va a hacer. Es una base para acordar costos, esfuerzos y también para definir tiempos para entregas en el de productos. ¿Ya? Es una estructura que nos sirve para organizar cómo se van a desarrollar las tareas, ver de antemano cómo va a ser la prelación en las tareas para poder lograr entregar el producto en el tiempo que yo dije que lo iba a hacer. Los planes detallados ya son los que me relacionan directamente el esfuerzo y el personal que va a revisar la tarea y su rendimiento. Los planes en PSP tienen unas limitantes. Al estar trabajando sobre el valor ganado, tenemos que tener en cuenta que PSP en los planes supone que la tasa de valor ganado por semana es constante desde el punto de medición. Es decir, si yo tengo 4 semanas y tuve un valor ganado X, ese X sobre 4, que sería el valor ganado por periodo, va a ser constante desde el punto que yo medí en adelante, ¿ya? Entonces yo no puedo hacer proyecciones basándome en el desempeño de una nueva persona que introduzca al equipo o que vaya a realizar la tarea, porque tendría que volver a realizar todo el proceso de planeación. Otra limitante que tiene es que si el plan es inexacto, las proyecciones que se realicen también van a ser inexactas, ¿ya? Si yo planillé mal o estimé mal los esfuerzos y los valores ganados de esas tareas, obviamente al momento de que yo empiece a hacer proyecciones sobre eso, no van a reflejar el estado que se prevé que tendrá el proyecto. Y finalmente, asume que los recursos son constantes durante todo el desarrollo del proyecto, lo que les decía. Haciendo estimación, haciendo planes de calendario con PSP, yo no puedo tener una asociación directa entre el número de personas que yo ingrese en cierto punto y cómo va a ser la proyección de valor ganado que tenga sobre el proyecto. PSP trata muy fuerte el tema de calidad. PSP siempre remarca que la responsabilidad en cuanto a la calidad debe ser un compromiso personal, que yo sea el que ponga la firma, que lo que estoy entregando de verdad cumpla con los estándares de calidad esperados por los clientes. Partiendo de eso, entonces, los individuos siempre deben sentirse responsables de lo que entregan, deben tener disciplina a la hora de seguir el proceso definido, deben también tener una calidad o deben mantener la calidad como su máximo ideal durante el desarrollo de sus tareas. Para eso entonces PSP siempre nos dice que es más fácil y es mucho más barato hacer revisiones y eliminar un defecto desde que lo encuentro, o sea, en fases tempranas de revisión, que eliminar un defecto cuando ya estoy en fases más avanzadas, como por ejemplo encontrar un defecto cuando ya estoy en producción, o encontrarlo cuando estoy en pruebas de sistema o cuando estoy en pruebas de unidad. A medida que yo voy avanzando sobre todo ese ciclo, es más costoso que un defecto llegue a esas instancias. Para eso entonces PSP siempre sugiere tener temas de calidad. Básicamente siempre busca tener calidad en el proceso y calidad en el producto. La calidad en el producto es un producto, él básicamente lo que define es
que un producto de calidad es aquel que satisface al cliente, siempre. Esa es la medida de calidad, ¿ya? Que debe tener un umbral mínimo de usabilidad y de funcionar, de tal forma que el cliente pueda realizar su trabajo directamente sobre nuestro producto sin mayores inconvenientes. Ya que el producto debe funcionar, debe cumplir con lo que se dijo que iba a hacer, debe tener en cuenta también aspectos de rendimiento, de seguridad, de invulnerabilidad, de usabilidad y de funcionalidad. ¿Ya? Nuestro producto también debe estar disponible en el momento en el que el usuario lo requiere. Todas estas cosas son lo que enmarca la calidad del producto para PSP. La calidad del proceso, básicamente lo que dice es que debe permitir construir productos de calidad consistentemente, que cada vez que yo utilice el proceso, los productos que genere con ese proceso sean de calidad siempre, que debe ser utilizable y eficiente, es decir, que yo no me desgaste haciendo tareas innecesarias o que no aportan sobre la labor que estoy desarrollando, y que debe ser fácil de aprender y de adaptar a las nuevas situaciones, ¿ya? Que mi proceso como tal sea tan estructural y tan estructurado y tan eficiente a la hora de hacerle cambios que yo simplemente cambiando un par de componentes pueda adaptarme a una nueva situación. ¿Qué es el yield? El yield es básicamente la efectividad que yo tengo al momento de estar eliminando errores en las fases de revisión. Como venimos viendo en la charla, PSP tiene dos fases de revisión. Una fase de revisión que siempre va ubicada después de que se realice el diseño detallado, que es la revisión del diseño detallado. Yo tengo diseño detallado y después de esta fase hago una revisión donde voy a mirar de este diseño si cumple con las especificaciones funcionales y toda una serie de temas que yo tenga definidos en un checklist. Después de esto, entonces paso a la fase de codificación. En la fase de codificación transporto lo que tengo en el diseño ya a código fuente, y después de que termino la codificación realizo una revisión de código. ¿Ya? La revisión de código también me busca quitar defectos en esta fase. Entonces vemos que tenemos dos fases de revisión dentro del proceso de desarrollo. El yield lo que mide es qué tan efectivo yo soy en estas fases de revisión con respecto a las fases, con respecto a cada fase y con respecto a todo el proceso. ¿Ya? Yo cuando estoy hablando de yield puedo decir tengo un yield de fase, que es la efectividad de cada una de estas revisiones, o tengo un yield de proceso, que es el yield de todo mi proceso como tal. ¿Cómo se calculan los yield? El yield se calcula teniendo básicamente el número, por ejemplo, el yield de fase, teniendo el número de defectos que yo elimino por fase sobre el número total de defectos que encuentro en mi producto. El yield de proceso se calcula teniendo en cuenta todos los errores que yo encontré antes de compilar y hacer pruebas unitarias con respecto al total de defectos de mi producto. ¿Cuáles son las métricas de calidad? Las métricas de calidad en PSP básicamente hablan sobre el costo de la calidad. El costo de la calidad para PSP es qué tanto me ahorro yo al momento de estar haciendo revisiones de código comparado, por ejemplo, con el tiempo que yo me tomo invirtiendo en corregir fallos cuando ya estoy compilando o estoy haciendo pruebas unitarias de mi producto. Entonces él dice que el costo de la calidad en evaluación es el tiempo
que yo invierto en las revisiones de diseño y código sobre el tiempo de desarrollo total. Ese es el porcentaje de tiempo que yo invierto evitando fallas. Y como tal, el tiempo, digámoslo así, fallido, porque al tener como premisa siempre que es mejor hacer revisiones tempranas que entrar a hacer pruebas unitarias, se considera falla que un defecto llegue hasta compilación y pruebas unitarias. Entonces, este indicador se mide pero tomando el tiempo que invierto en compilación y pruebas unitarias, dividiéndolo por el tiempo de desarrollo de mi producto. La densidad de defectos es un indicador que me permite tener una medida de cuántos defectos yo tengo inyectados en mi producto por cada 1000 líneas de código. ¿Cómo se calcula? Se calcula tomando el número de defectos de mi producto, dividiéndolo sobre el total del tamaño de mi producto y multiplicándolo por 1000. ¿Ya? Para eso, entonces, pasemos al PQI. El PQI es un indicador interesantísimo porque me mide globalmente la calidad de mi producto. El PQI básicamente tiene 5 medidas que yo utilizo para ver qué tanta calidad o qué tan efectivo estoy siendo a la hora de hacer mis revisiones de calidad en el proceso. Entonces, la primera medida que me tiene es la relación que hay entre el tiempo de diseño y el tiempo de codificación. El PQI dice que el tiempo que yo le invierta al diseño tiene que ser igual al tiempo que yo le invierta al código. ¿Ya? Y es apenas lógico. Si yo estoy diseñando y me demoro 1 hora, lo más lógico sería que invirtiera esa misma hora haciendo la codificación. Por eso estoy invirtiendo, digámoslo así, una proporción igual de tiempo entre esas dos tareas. El siguiente indicador que tiene el PQI es el tiempo de revisión en la fase de diseño con respecto al tiempo invertido en la fase de diseño. Acá el indicador dice que el tiempo de la revisión de diseño debe ser al menos de la mitad del tiempo invertido en el diseño. Si yo me demoro 2 horas haciendo un diseño, yo no puedo aspirar a revisarlo en 5 minutos. Al menos debo tomarme 1 hora para ver concienzudamente y a detalle cada parte de ese diseño para buscar defectos u omisiones que yo pude tener al momento de formularlo. De la misma forma, se calcula el tiempo de revisión de código con respecto al tiempo de codificación. Tienen que guardar la misma proporción. El tiempo de revisión del código debe ser de la mitad del tiempo que yo invertí codificando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aplica el mismo principio. Yo no puedo revisar 2000 líneas de código en 20 minutos cuando me tomó 3 horas, por ejemplo, escribirlas, o 4, 5, o 4 horas. Seguimos entonces. El siguiente indicador que tenemos es el número de defectos de compilación por cada 1000 líneas de código no debe ser mayor a 10. Aquí ya PSP asume que lo que tú encuentres como error o como defecto de compilación y pruebas unitarias ya es una falla de tu proceso, porque digamos así te están colando instancias en las que ya es costoso entrar a corregirlos. Entonces ellos dicen, si tú aplicas concienzudamente las revisiones de diseño y de código, no debes tener más de 10 errores por cada 1000 líneas de código. Ya, entonces en eso ellos son muy estrictos. El siguiente lo que te hace es medir el tiempo, medir el número de defectos por cada 1000 líneas de código, pero que ya pasan a pruebas unitarias. Para esto son más exigentes todavía. Ellos dicen que el número de defectos que debe pasar a pruebas unitarias por cada 1000 líneas de código no debe ser más de 5. ¿Ya? Y finalmente yo puedo entrar a calcular un PQI multiplicando los valores de cada uno de los indicadores del PQI y obtener un número, digamos así, un PQI unificado y graduado de 0 a 1. Se me olvidaba decir, cada una de estas unidades se redondea de 0 a 1. Es decir, que
al dibujar el indicador como un gráfico radial, cada una de las aristas va a ir de 0 a 1. El apalancamiento de eliminación de defectos, básicamente lo que me permite hacer es mirar qué tan efectiva es una fase de revisión con respecto a una fase de compilación o de pruebas unitarias, ¿ya? Entonces me permite determinar si estoy siendo más efectivo al momento de hacer la revisión o al momento de realizar la compilación, si estoy siendo más efectivo al momento de revisar el código o al momento de realizar las pruebas unitarias, ¿ya? Y básicamente se calcula tomando el tiempo de remoción de defectos en la fase sobre el tiempo de la fase. Básicamente el apalancamiento se calcula tomando la tasa de eliminación de defectos en la fase que estoy comparando sobre la tasa de eliminación de defectos de la otra fase. Ahí vemos el ejemplo, por ejemplo, de cómo es el apalancamiento de la revisión de código con respecto a las pruebas unitarias. Los checklists son listados que me permiten tener siempre presente cuáles son los aspectos que yo siempre debo tener conscientes a la hora de estar haciendo una revisión de diseño o una revisión del código. Cada checklist es personal, es decir, mi checklist está enfocado a aspectos que yo tengo que trabajar y que tengo que ser muy cuidadoso a la hora de estar haciendo una revisión, pero el checklist de otra persona puede tener omisiones o puede no incluir cosas que el mío incluye, ¿ya? Digámoslo así, se adapta mucho a lo que hace cada desarrollador o a los errores que comete cada desarrollador. Por eso un checklist debe estar siempre muy apoyado a los registros de defectos inyectados que se manejan en PSP. ¿Ya? A medida que yo voy haciendo programa tras programa y voy nutriendo mi registro de defectos, voy identificando cuáles son los defectos que yo más constantemente cometo o inserto en mis códigos, y sobre ellos puedo entrar a hacer medidas sobre mi checklist para tratar de minimizar el número de defectos que pasan. Continuando con el tema, vamos a hablar de diseño de software. ¿Qué es un diseño? Un diseño básicamente es la transformación de un requerimiento funcional a una especificación clara del producto que se debe realizar. Puntualmente la definición que tiene acá, y aunque hay una frase que yo le corregiría, es que una definición de diseño es la transformación de un requerimiento débilmente definido en una especificación del producto realizado. Yo cambiaría esa frase débilmente definido por débilmente estructurado, porque normalmente unos requerimientos que lo entregan es como un párrafo, ya todo, digamos así, escrito, y de forma que, digamos así, tú no tienes cómo ver la estructura que tienes que implementar o la forma en la que tienes que asociar los componentes que vas a implementar para solucionar lo que te está diciendo ahí. Partiendo de eso, entonces, el proceso de diseño en PSP es un conjunto de pasos que se utilizan dentro de la metodología para crear el diseño. ¿Ya? Obviamente, ofrecen una visión global de todo lo que yo tengo que implementar y la forma en la que se va a comportar. PSP como tal nunca sugiere una metodología. Dicen, pueden adaptar las metodologías que ya vienen utilizando en las empresas y todo, desde que cumpla con los estándares que nosotros definimos. Básicamente, las especificaciones de diseño que exige PSP son a nivel externo e interno y dinámico y estático dentro de nuestro producto. ¿Qué vino a nivel externo? La forma en la que interactúa y cómo interactúa. ¿Qué vino a nivel interno? ¿Ya? Cómo son los estados, cómo son las variables y el procedimiento que tiene cada una de las funciones. ¿Ya? A partir de esto, entonces pasamos a necesitar unas guías de proceso. Ya teniendo en cuenta la necesidad
y entendiendo lo importante que es tener bien documentado un diseño, PSP propone 4 plantillas para realizar la documentación del diseño. Ya vemos que para la parte externa dinámica, él propone una plantilla que se denomina plantilla de especificación funcional y operacional. Esta plantilla, la forma más macro de verlo es como un diagrama de casos de uso detallado, donde yo empiezo a definir cómo es la interacción paso a paso de mi funcionalidad o de mi producto. Al mirar el ámbito externo y estático es la plantilla de especificación funcional. La plantilla de especificación funcional básicamente es como un diagrama de clase, donde yo empiezo a ver, digámoslo así, cuáles son las funciones que tiene definido mi objeto o mi componente para interactuar. A nivel interno y dinámico tengo una plantilla de especificación de estados. Si mi componente como tal tiene comportamientos de máquinas de estado, de autómatas de estado finitos, en este documento es donde yo debo diligenciar cómo son las transiciones entre los diferentes estados que componen todo mi, digámoslo así, todo mi diseño y cómo se llega de un estado a otro. Y finalmente en la parte interna y estática está la plantilla de especificación lógica. La plantilla de especificación lógica básicamente lo que describe es el funcionamiento interno de cada uno de los métodos que tiene mi componente. ¿Ya? Aquí podemos ver el ejemplo de cómo es la plantilla operacional, cómo es la plantilla funcional, cómo es la plantilla de estados y cómo es la plantilla lógica. Ya para cerrar la capacitación, vamos a hablar sobre la adaptación de un proceso. PSP puede ser como tal adaptado a cualquier proceso productivo. Por ejemplo, Wax Humphrey adaptaba el proceso de desarrollo de software, lo adaptó para escribir sus libros. Al momento de su fallecimiento, Wax Humphrey nunca publicó un libro fuera de tiempo, siempre cumplió con los cronogramas que se le establecieron para la entrega. Entonces, ¿cuándo definir un proceso nuevo o cuándo adaptarlo? Entonces, básicamente el principio es como analizar la situación y verificar cuándo o empezamos con un proceso que ya existe y lo adaptamos, o hacemos uno nuevo. ¿Ya? Y entonces aquí nos dan unos pasos sobre cómo podemos empezar a definir un proceso, que es, necesitamos determinar las necesidades que tenemos que cumplir con ese proceso. Si mi proceso va a ser escribir ensayos, ¿cuál va a ser mi necesidad? Generar un ensayo que que cumpla con los estándares mínimos de tamaño y calidad en la redacción. Definir los objetivos del proceso, la meta y los criterios de calidad. ¿Ya? Esto básicamente lo que busca es definir de entrada, al momento que estoy planeando el proceso, cuáles van a ser mis estándares de calidad en lo que yo estoy generando. ¿Ya? Si estoy escribiendo un ensayo, una medida de calidad puede ser que mi ensayo como tal tenga menos de 20 errores ortográficos por cada 10 páginas. ¿Ya? Y ese tipo de cosas entrarían dentro de la definición de los criterios de calidad. Entramos a hacer una caracterización del proceso actual, que ya es básicamente plasmar en los formatos que se tienen de procesos cómo se realiza el paso a paso de cada una de las tareas que se buscan realizar. Caracterizar el proceso esperado. Con base en el actual ya se hacen las modificaciones necesarias para que el proceso cumpla con lo que nosotros buscamos.